Hay algo que casi nadie te dice sobre las recesiones. Cuando llega una crisis económica, la mayoría de las personas entra en pánico. Los mercados caen. Las inversiones pierden valor. Los ahorros comienzan a desaparecer. Pero hay algo curioso. Mientras millones de personas ven cómo su dinero se reduce, un pequeño grupo de inversores sigue generando ingresos. No porque tengan suerte, no porque tengan información secreta, sino porque su cartera fue diseñada para algo que la mayoría nunca considera: sobrevivir a las crisis. Una cartera pensada para crecer cuando todo va bien es una cosa, pero una cartera diseñada para resistir una recesión y seguir generando flujo de caja es algo completamente distinto. Y esa es exactamente la estrategia que vamos a explorar en este audiolibro. Hoy vas a descubrir cómo funciona lo que algunos inversores llaman flujo de caja defensivo, una forma de construir inversiones que no dependen del optimismo del mercado, sino de ingresos constantes. Porque cuando llega una recesión, hay dos tipos de carteras: las que se rompen y las que siguen pagando. La pregunta es: ¿en cuál quieres estar cuando llegue la próxima crisis? Durante décadas, las personas han sido educadas para invertir pensando únicamente en crecimiento, comprar activos, esperar que suban de precio y venderlos más adelante con ganancia. Ese modelo puede funcionar mientras la economía está creciendo. Pero la historia económica muestra algo muy claro: los mercados no crecen en línea recta. Existen ciclos, periodos de expansión y periodos de contracción, momentos de euforia y momentos de miedo. Y cuando llega una recesión, muchas estrategias que parecían inteligentes comienzan a mostrar sus debilidades. Es en esos momentos cuando se vuelve evidente una diferencia fundamental: la diferencia entre invertir esperando ganancias e invertir para generar ingresos constantes. Este audiolibro no trata sobre especular con el mercado. Tampoco trata sobre predecir cuándo llegará la próxima crisis, porque nadie puede hacerlo con precisión. En cambio, trata sobre algo mucho más poderoso: aprender a construir una cartera capaz de resistir los momentos difíciles. Una cartera diseñada no solo para crecer en los buenos tiempos, sino también para mantenerse firme cuando la economía se vuelve incierta. Y para lograrlo, existe una estrategia que muchos inversores experimentados utilizan silenciosamente: el flujo de caja defensivo. Antes de profundizar en cómo construir una cartera de este tipo, primero necesitamos entender algo esencial: ¿por qué las recesiones destruyen tantas inversiones? ¿Y por qué la mayoría de las carteras tradicionales no están preparadas para enfrentarlas? Eso es exactamente lo que veremos en el prólogo. Cuando el mercado deja de ser tu amigo. A lo largo de la historia económica hay algo que siempre se repite: los mercados suben, la gente se entusiasma, y poco a poco comienza a creer que el crecimiento es permanente. En esos momentos de optimismo, invertir parece sencillo. Las acciones suben, las criptomonedas se disparan, los bienes raíces aumentan de valor. Y entonces muchas personas llegan a la misma conclusión: invertir es fácil. Pero esa sensación dura solo hasta que llega el otro lado del ciclo. Porque inevitablemente llega. Las recesiones son parte natural del sistema económico. No son accidentes raros. Son ajustes. Momentos en los que la economía desacelera, el crédito se vuelve más difícil, las empresas reducen gastos y los mercados financieros comienzan a caer. Cuando eso sucede, algo interesante ocurre. Las estrategias de inversión que parecían brillantes durante el auge empiezan a mostrar su fragilidad. Portafolios enteros que dependían únicamente del crecimiento del mercado comienzan a perder valor. Personas que se sentían seguras con sus inversiones descubren que gran parte de su patrimonio estaba basado en una sola expectativa: que los precios siempre seguirían subiendo. Pero los mercados no funcionan así. Y es precisamente en esos momentos de crisis donde aparece una de las lecciones más importantes del mundo financiero. No todas las carteras están diseñadas para sobrevivir a una recesión. De hecho, muchas ni siquiera están preparadas para atravesar una desaceleración moderada.
porque fueron construidas con una mentalidad incompleta. Una mentalidad que solo considera el crecimiento, pero ignora la protección. En contraste, los inversores más experimentados suelen pensar de manera diferente. Ellos saben que los ciclos económicos son inevitables. Saben que habrá años extraordinarios, pero también años complicados. Y por esa razón no diseñan sus carteras solo para prosperar en los buenos tiempos. Las diseñan para resistir los malos. Aquí es donde aparece un concepto que cambia completamente la forma de invertir. El flujo de caja. Mientras muchas personas dependen exclusivamente del aumento del valor de sus activos, otros inversores se concentran en algo distinto. Ingresos constantes. Ingresos que llegan independientemente de si el mercado está subiendo o bajando. Ingresos que siguen entrando incluso cuando el ambiente económico se vuelve incierto. Ese enfoque transforma completamente la naturaleza de una cartera. Porque una inversión basada únicamente en crecimiento depende de que alguien más esté dispuesto a pagar más por el mismo activo en el futuro. Pero una inversión basada en flujo de caja genera valor por sí misma. Produce ingresos. Produce liquidez. Produce estabilidad. Y cuando esos ingresos provienen de activos cuidadosamente seleccionados, el resultado es lo que algunos inversores llaman una cartera defensiva. Una cartera diseñada no para adivinar el mercado, sino para resistir sus cambios. El objetivo de este audiolibro no es enseñarte a predecir recesiones. Eso es prácticamente imposible. En cambio, el propósito es mucho más útil. Aprender a construir una estructura de inversión que pueda mantenerse firme incluso cuando el entorno económico se vuelve difícil. Una cartera que no dependa completamente del optimismo del mercado. Una cartera que tenga algo que muchas estrategias ignoran. Defensa. Porque cuando llega una recesión, los inversores que sobreviven no son necesariamente los más arriesgados, ni los más optimistas. Son los que estaban preparados. En los próximos capítulos vamos a explorar cómo funciona realmente una recesión, por qué tantas inversiones colapsan durante esos periodos, y cómo algunos inversores construyen carteras capaces de seguir generando ingresos incluso en medio de la incertidumbre económica. Y todo comienza entendiendo algo fundamental. Las recesiones no destruyen todas las inversiones. Solo destruyen las que no estaban preparadas para enfrentarlas. Y eso es exactamente lo que vamos a cambiar a partir de ahora. En el siguiente capítulo veremos por qué las recesiones afectan de forma tan profunda a los mercados financieros. Y por qué la mayoría de los inversores nunca se prepara realmente para ellas. Capítulo 1. ¿Qué es realmente una recesión y por qué destruye tantas inversiones? Cuando las personas escuchan la palabra recesión, muchas veces la imaginan como un evento repentino. Algo que aparece de la nada. Un día todo parece ir bien, y al siguiente día los mercados están cayendo, las empresas están recortando gastos y las noticias hablan de crisis. Pero en realidad, una recesión no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso que se va acumulando lentamente dentro de la economía. Para entender cómo proteger una cartera de inversión, primero es necesario comprender qué ocurre realmente durante una recesión. Porque cuando entiendes ese proceso, muchas decisiones de inversión comienzan a tener mucho más sentido. El ciclo económico. La economía funciona en ciclos. Durante ciertos periodos, el crecimiento es fuerte. Las empresas venden más. Las personas consumen más. Los créditos son fáciles de obtener. Los salarios suben. Ese ambiente genera optimismo. Las empresas expanden operaciones. Los inversionistas compran activos. Y los precios comienzan a subir. Pero ese crecimiento no puede durar para siempre. Con el tiempo, comienzan a aparecer señales de agotamiento. Los precios suben demasiado rápido. El endeudamiento aumenta. Las empresas empiezan a enfrentarse a costos más altos. Entonces el ritmo de crecimiento comienza a desacelerarse. Y cuando esa desaceleración se vuelve lo suficientemente profunda, la economía entra en lo que se conoce como recesión. Técnicamente, una recesión ocurre cuando la actividad económica disminuye durante varios meses o trimestres consecutivos. Pero más allá de la definición técnica,
Lo importante es entender cómo afecta al dinero y a las inversiones. ¿Qué sucede con los mercados? Cuando la economía comienza a desacelerarse, el primer impacto suele sentirse en los mercados financieros. Las empresas comienzan a ganar menos dinero. Los inversionistas se vuelven más cautelosos. Y los precios de muchos activos empiezan a caer. En esos momentos, las inversiones que dependen únicamente del crecimiento del mercado pueden perder valor rápidamente. Acciones que parecían sólidas comienzan a bajar. Proyectos que dependían de financiamiento barato se vuelven más difíciles de sostener. Y activos que parecían seguros durante el auge económico empiezan a mostrar su fragilidad. Pero aquí aparece algo importante. Las recesiones no afectan a todos los activos de la misma manera. Algunas inversiones sufren mucho. Otras se mantienen relativamente estables. Y algunas incluso continúan generando ingresos. La diferencia está en cómo producen valor esos activos. El problema de depender solo del crecimiento. Muchas personas construyen su cartera pensando únicamente en una cosa: que los precios subirán con el tiempo. Compran acciones esperando que el mercado crezca. Compran propiedades esperando que su valor aumente. Compran activos digitales esperando venderlos más caros en el futuro. Ese enfoque funciona bien, mientras el crecimiento continúa. Pero cuando el mercado se detiene o comienza a caer, esas estrategias enfrentan un problema fundamental. El valor de la inversión depende completamente del precio del mercado. Si el precio baja, la inversión pierde valor. Y si la persona necesita vender en ese momento, puede verse obligada a aceptar pérdidas. Aquí es donde muchas carteras muestran su debilidad. No tienen ninguna fuente de ingresos que la sostenga durante los momentos difíciles. Dependen únicamente de la apreciación del precio. Y cuando esa apreciación desaparece, la estrategia pierde estabilidad. La diferencia entre precio e ingresos. Un activo puede generar valor de dos maneras principales. La primera es a través del aumento de precio. Es decir, compras algo hoy esperando venderlo más caro en el futuro. La segunda es a través de ingresos constantes. El activo produce dinero por sí mismo. Puede ser renta, dividendos, intereses o cualquier flujo de caja regular. Cuando una cartera depende solo del precio, su estabilidad está completamente ligada al comportamiento del mercado. Pero cuando una cartera incluye activos que generan ingresos, la situación cambia. Incluso si el precio del activo fluctúa, el flujo de dinero puede seguir llegando. Y ese flujo de caja cumple una función muy importante durante las recesiones. Proporciona liquidez y estabilidad. Mientras algunos inversores se ven obligados a vender activos en momentos de caída, otros pueden mantenerse tranquilos porque sus inversiones siguen generando ingresos. Ese es uno de los principios fundamentales de una cartera defensiva. ¿Por qué las crisis crean oportunidades? Aunque muchas personas ven las recesiones como algo completamente negativo, los inversores experimentados saben que también pueden generar oportunidades. Cuando los mercados caen, muchos activos se vuelven más baratos. Empresas sólidas pueden cotizar a precios más bajos. Propiedades pueden venderse con descuentos. Y activos de calidad pueden estar disponibles a valores más atractivos. Pero para aprovechar esas oportunidades es necesario tener algo que muchas carteras no tienen durante una crisis: liquidez. Dinero disponible. Si una cartera genera flujo de caja constante, ese dinero puede utilizarse para invertir cuando el mercado está en momentos de debilidad. Eso permite construir posiciones a precios más favorables. Y con el tiempo, esas decisiones pueden marcar una gran diferencia en el crecimiento del patrimonio. Por eso los inversores que piensan a largo plazo no solo buscan crecimiento, buscan estabilidad y generación de ingresos, porque saben que los ciclos económicos son inevitables. Y cuando llegan los momentos difíciles, las carteras que dependen únicamente del crecimiento suelen sufrir más. En cambio, las carteras diseñadas con flujo de caja pueden atravesar esos periodos con mucha más tranquilidad. Una nueva forma de pensar las inversiones. Comprender cómo funcionan las recesiones cambia la forma en que se construye una cartera. La pregunta deja de ser únicamente: ¿qué activo puede subir más de precio?
y comienza a transformarse en algo mucho más estratégico. ¿Qué activos pueden seguir generando ingresos incluso cuando la economía se desacelera? Esa diferencia de enfoque es el inicio de lo que muchos llaman inversión defensiva, un estilo de inversión que no busca únicamente maximizar ganancias durante los momentos de auge, sino también proteger el capital durante los momentos difíciles. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en una diferencia clave que muchos inversores tardan años en descubrir: la diferencia entre invertir para crecimiento e invertir para flujo de caja. Dos enfoques que parecen similares, pero que producen resultados muy distintos cuando la economía entra en recesión. Capítulo 2. Invertir para crecimiento versus invertir para flujo de caja. Cuando la mayoría de las personas comienza a invertir, suele escuchar el mismo consejo: compra activos que puedan subir de precio. Es una idea muy común en el mundo financiero. Comprar barato, esperar que el valor aumente, y vender más caro en el futuro. Ese enfoque ha generado enormes ganancias para muchos inversores a lo largo de la historia. Pero también tiene una debilidad importante. Depende completamente de que el mercado siga creciendo. Mientras los precios suben, todo parece funcionar perfectamente. Pero cuando el crecimiento se detiene o comienza una recesión, esa estrategia puede volverse mucho más incierta. Por eso, dentro del mundo de la inversión existe una distinción que muchos principiantes no conocen: la diferencia entre invertir para crecimiento e invertir para flujo de caja. El enfoque del crecimiento. Invertir para crecimiento significa adquirir activos con la expectativa de que su valor aumente con el tiempo. Por ejemplo, comprar acciones esperando que la empresa crezca y su precio suba. Comprar bienes raíces esperando que la propiedad valga más en el futuro. Comprar activos financieros o digitales esperando venderlos más caros después. En este modelo, la ganancia principal proviene de la apreciación del precio. Si el activo aumenta de valor, el inversor gana. Si el precio se mantiene igual o baja, la estrategia pierde efectividad. Este tipo de inversión puede ser muy poderoso durante ciclos económicos de expansión, pero también puede ser muy sensible a los cambios del mercado. Cuando llega una recesión, los precios de muchos activos pueden caer al mismo tiempo. Y en esos momentos, los inversores que dependen exclusivamente del crecimiento enfrentan un problema. Sus inversiones no generan dinero mientras esperan que el mercado se recupere. El enfoque del flujo de caja. Invertir para flujo de caja es diferente. Aquí el objetivo principal no es vender el activo más caro en el futuro. El objetivo es que el activo genere ingresos periódicos. Es decir, que produzca dinero de forma constante. Puede ser a través de dividendos, rentas, intereses o cualquier otro tipo de ingreso que el activo produzca regularmente. En este modelo, el precio del activo sigue siendo importante. Pero no es lo único que importa. Lo que realmente interesa es la capacidad del activo para generar dinero a lo largo del tiempo. Esto cambia completamente la dinámica de la inversión. Porque incluso si el precio del mercado fluctúa, el flujo de ingresos puede continuar. Y ese flujo proporciona algo extremadamente valioso en el mundo financiero: estabilidad. ¿Por qué el flujo de caja se vuelve crucial en una recesión? Durante los periodos de crecimiento económico, muchas personas no prestan demasiada atención al flujo de caja. Los precios suben rápidamente. Las ganancias parecen llegar fácilmente. Y la apreciación del mercado parece suficiente. Pero cuando llega una recesión, el panorama cambia. Los precios pueden caer durante meses o incluso años. Las valoraciones del mercado se ajustan. Y muchas estrategias basadas únicamente en crecimiento se ven obligadas a esperar largos periodos de recuperación. En cambio, una cartera que genera flujo de caja puede seguir produciendo ingresos. Ese dinero puede utilizarse para cubrir gastos, reinvertir o aprovechar oportunidades en el mercado. Y esa capacidad de generar liquidez marca una diferencia enorme entre dos tipos de inversores: los que dependen del mercado y los que tienen ingresos provenientes de sus activos. El poder de combinar ambos enfoques. Es importante entender algo. El crecimiento y el flujo de caja no son enemigos. De hecho,
Las carteras más sólidas suelen combinar ambos enfoques. Algunos activos pueden ofrecer crecimiento a largo plazo. Otros pueden proporcionar ingresos constantes. La clave está en construir una estructura equilibrada. Una estructura que permita beneficiarse del crecimiento cuando la economía está fuerte, pero que también proporcione estabilidad cuando el entorno se vuelve incierto. Ese equilibrio es lo que da origen a lo que muchos inversores llaman flujo de caja defensivo. Una estrategia que busca algo muy específico: crear inversiones capaces de seguir generando ingresos incluso en entornos económicos difíciles. No se trata de evitar el crecimiento. Se trata de no depender exclusivamente de él. La mentalidad del inversor defensivo. Cuando un inversor comienza a pensar en términos de flujo de caja, su forma de ver las inversiones cambia. Ya no se enfoca únicamente en el precio del activo. Empieza a preguntarse cosas diferentes. ¿Este activo produce ingresos? ¿Esos ingresos son relativamente estables? ¿Podrían mantenerse incluso durante una desaceleración económica? Ese tipo de preguntas llevan a decisiones mucho más estratégicas, porque el objetivo deja de ser únicamente obtener ganancias rápidas. El objetivo se convierte en construir una estructura financiera capaz de resistir los ciclos económicos. Una estructura donde algunos activos proporcionen crecimiento y otros generen ingresos constantes. Ese enfoque no elimina completamente el riesgo. Ninguna estrategia puede hacerlo, pero sí puede reducir la vulnerabilidad de una cartera frente a los cambios del mercado. Y cuando llega una recesión, esa preparación puede marcar la diferencia entre el pánico y la estabilidad, preparando el terreno para una cartera defensiva. Ahora que entendemos la diferencia entre crecimiento y flujo de caja, podemos comenzar a explorar cómo se construye realmente una cartera defensiva. Porque no todos los activos que generan ingresos son igualmente resistentes a las crisis. Algunos flujos de caja pueden desaparecer cuando la economía se debilita. Otros, en cambio, tienden a mantenerse mucho más estables. Comprender esa diferencia es fundamental. En el próximo capítulo vamos a entrar en uno de los conceptos más importantes de este audiolibro: el concepto de flujo de caja defensivo. Una estrategia diseñada específicamente para mantener ingresos incluso cuando el mercado atraviesa momentos difíciles. Capítulo 3. El concepto de flujo de caja defensivo. Hasta ahora hemos hablado de dos formas principales de invertir: invertir esperando que los precios suban, e invertir buscando generar ingresos constantes. Pero dentro del mundo del flujo de caja existe una distinción aún más importante. No todo flujo de ingresos es igual. Algunos ingresos dependen completamente de que la economía esté creciendo. Otros, en cambio, pueden mantenerse incluso cuando el entorno económico se vuelve complicado. Ahí es donde aparece un concepto que muchos inversores experimentados consideran fundamental: el flujo de caja defensivo. ¿Qué significa realmente defensivo? Cuando se habla de algo defensivo en finanzas, no significa que sea completamente seguro. Eso no existe. Significa algo diferente. Significa que ese activo o esa estrategia tiene una mayor capacidad para resistir momentos difíciles. Es decir, puede seguir funcionando incluso cuando la economía se desacelera. Durante una recesión, muchas empresas reducen sus ventas. Los consumidores gastan menos. Los créditos se vuelven más difíciles. Y muchas industrias comienzan a enfrentar presiones financieras. En ese contexto, algunos flujos de ingresos desaparecen rápidamente, pero otros continúan, porque provienen de actividades económicas que siguen siendo necesarias, incluso en tiempos de crisis. Ese es el tipo de flujo de caja que buscan los inversores defensivos. ¿Por qué algunas inversiones resisten mejor las crisis? Las recesiones afectan de forma diferente a cada sector de la economía. Algunas industrias dependen fuertemente del optimismo económico. Cuando las personas se sienten seguras financieramente, gastan más en ciertos productos y servicios. Pero cuando llega la incertidumbre, esos gastos suelen reducirse primero. Sin embargo, existen actividades económicas que tienden a mantenerse más estables. Servicios que las personas continúan utilizando incluso en momentos difíciles.
Necesidades que siguen existiendo independientemente del ciclo económico. Los activos vinculados a esas áreas suelen tener mayor capacidad para mantener ingresos constantes. Por eso, cuando un inversor piensa en construir flujo de caja defensivo, no solo analiza cuánto dinero puede generar un activo, también analiza qué tan resistente puede ser ese ingreso durante una crisis. El papel de la estabilidad. El flujo de caja defensivo no busca necesariamente el ingreso más alto. Busca algo diferente. Busca ingresos relativamente estables. Un flujo de dinero que no dependa exclusivamente de condiciones económicas perfectas. Eso significa priorizar activos que tengan modelos de ingresos más previsibles. Activos que puedan continuar generando valor incluso cuando el crecimiento económico se ralentiza. Este enfoque puede parecer menos emocionante que apostar por activos de alto crecimiento, pero tiene una ventaja muy poderosa. Reduce la vulnerabilidad de una cartera frente a los ciclos económicos. Como el flujo de caja cambia la experiencia del inversor. Cuando una cartera genera ingresos constantes, la relación del inversor con el mercado cambia. Las fluctuaciones de precios dejan de ser el único factor importante. Porque incluso cuando el mercado se mueve, el flujo de dinero puede continuar. Eso proporciona algo que muchos inversores valoran profundamente durante las crisis. Tranquilidad. Mientras algunos inversores observan el mercado con preocupación, esperando que los precios se recuperen, otros pueden enfocarse en el ingreso que sus activos siguen generando. Ese flujo puede utilizarse para cubrir gastos. Puede reinvertirse. O puede reservarse como liquidez para aprovechar oportunidades. Liquidez en tiempos difíciles. Uno de los mayores problemas durante una recesión es la falta de liquidez. Muchas personas tienen activos, pero no tienen dinero disponible. Si necesitan efectivo, se ven obligadas a vender inversiones en momentos desfavorables. Y vender en un mercado en caída puede significar aceptar pérdidas. El flujo de caja defensivo ayuda a reducir ese problema, porque proporciona dinero que llega de forma periódica. Ese dinero puede utilizarse sin necesidad de vender activos, y en algunos casos incluso permite hacer lo contrario. Invertir cuando otros se ven obligados a vender. Ese es uno de los principios que muchos inversores experimentados aplican durante las crisis. Mientras el mercado está bajo presión, buscan oportunidades. Pero para hacerlo necesitan algo esencial: liquidez. Y el flujo de caja puede ser una de las fuentes más consistentes de esa liquidez. Pensar como un arquitecto financiero. Construir una cartera defensiva se parece mucho a diseñar una estructura sólida. Un arquitecto no construye un edificio pensando solo en días soleados. También considera tormentas, vientos fuertes y condiciones adversas. Lo mismo ocurre con una cartera de inversión. Diseñarla pensando únicamente en los mejores escenarios puede hacerla vulnerable. En cambio, diseñarla considerando los ciclos económicos permite construir algo mucho más resistente. El flujo de caja defensivo es una de las herramientas que permiten lograr esa estabilidad. No elimina completamente los riesgos, pero puede ayudar a que una cartera mantenga ingresos incluso cuando el entorno económico cambia. Preparándonos para los activos adecuados. Ahora que entendemos el concepto de flujo de caja defensivo, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de activos pueden generar ese tipo de ingresos? Porque no todos los activos están diseñados para resistir una recesión. Algunos son extremadamente sensibles al ciclo económico. Otros tienen una capacidad mucho mayor para mantenerse estables. En el siguiente capítulo vamos a explorar precisamente eso. Los activos que históricamente han mostrado mayor capacidad para resistir momentos de crisis económica. Y cómo pueden formar parte de una cartera diseñada para generar ingresos incluso en tiempos difíciles. Antes de continuar con los activos que pueden generar flujo de caja incluso en tiempos difíciles, quiero pedirte algo muy rápido. Si este audiolibro te está ayudando a ver el dinero y las inversiones de una forma más clara, apoya este contenido con un me gusta. Ese simple gesto ayuda a que YouTube recomiende este tipo de educación financiera a más personas. Y si quieres seguir aprendiendo cómo construir una vida financiera más sólida, suscríbete al canal. En este espacio estamos creando audiolibros y guías prácticas sobre dinero,
inversiones, mentalidad financiera y estrategias que realmente pueden ayudarte a tomar mejores decisiones. Ahora sí, continuemos con algo muy importante. Los activos que pueden formar la base de una cartera capaz de resistir una recesión. Porque no todos los activos están diseñados para sobrevivir a una crisis. Pero algunos sí. Y esos son los que vamos a explorar ahora. Capítulo 4. Activos que históricamente resisten mejor las recesiones. Ahora que entendemos qué es el flujo de caja defensivo, surge una pregunta muy importante. ¿De dónde proviene ese flujo de ingresos? Porque no todos los activos tienen la misma capacidad para generar ingresos estables durante una crisis. Algunos dependen fuertemente del crecimiento económico. Otros, en cambio, están vinculados a necesidades que continúan existiendo incluso cuando la economía se desacelera. Comprender esta diferencia es uno de los pasos más importantes para construir una cartera resistente. No todos los sectores reaccionan igual ante una crisis. Durante los periodos de expansión económica, muchas industrias crecen rápidamente. Las personas gastan más dinero. Las empresas invierten más. Los proyectos se multiplican. Pero cuando llega una recesión, el comportamiento cambia. Las familias comienzan a priorizar gastos esenciales. Las empresas reducen inversiones. Y muchas actividades económicas disminuyen su ritmo. Eso significa que algunos sectores son mucho más vulnerables a las recesiones, pero otros tienden a mantenerse más estables, porque están vinculados a necesidades básicas o servicios que las personas continúan utilizando independientemente del ciclo económico. Sectores defensivos de la economía. A lo largo de la historia económica, ciertos sectores han demostrado una mayor capacidad para resistir las recesiones. Esto no significa que sean completamente inmunes a las crisis, pero tienden a experimentar menos volatilidad y, en muchos casos, mantienen ingresos relativamente estables. Entre esos sectores suelen encontrarse áreas relacionadas con necesidades fundamentales de la sociedad. Servicios básicos, alimentos, salud, infraestructura esencial. Las personas pueden reducir muchos gastos durante una recesión, pero hay cosas que siguen necesitando. Necesitan electricidad. Necesitan alimentos. Necesitan servicios médicos. Necesitan transporte y comunicación. Por esa razón, muchas empresas vinculadas a estas áreas tienden a mantener una demanda relativamente constante. Y cuando una empresa tiene ingresos estables, también tiene mayor capacidad para mantener dividendos o flujos de ingresos para los inversores. Activos que generan ingresos. Dentro de una cartera defensiva, uno de los objetivos principales es incluir activos que produzcan ingresos de forma periódica. Ese ingreso puede provenir de diferentes fuentes. Dividendos de empresas, rentas provenientes de propiedades, intereses de ciertos instrumentos financieros, o ingresos derivados de infraestructuras que generan flujo constante de dinero. Cada uno de estos activos tiene características distintas. Algunos ofrecen mayor estabilidad. Otros ofrecen mayor crecimiento. La clave está en construir una combinación equilibrada. Una estructura donde varios activos contribuyan al flujo de caja total de la cartera. De esa manera, la dependencia de un solo activo o sector se reduce. Diversificación como mecanismo de defensa. Uno de los errores más comunes en las inversiones es concentrar demasiado capital en una sola idea. Cuando una cartera depende excesivamente de un solo tipo de activo, el riesgo aumenta. Si ese sector enfrenta dificultades, toda la cartera puede verse afectada. Por eso la diversificación es una de las herramientas más poderosas en la construcción de una cartera defensiva. Diversificar significa distribuir las inversiones entre diferentes activos, sectores y fuentes de ingresos. De esa manera, incluso si una parte de la cartera enfrenta dificultades, otras áreas pueden continuar generando flujo de caja. Este enfoque no elimina completamente el riesgo, pero sí reduce la probabilidad de que una sola situación afecte gravemente todo el portafolio. El equilibrio entre estabilidad y crecimiento. Una cartera defensiva no significa renunciar completamente al crecimiento. De hecho, muchas carteras bien diseñadas incluyen una combinación de activos.
algunos orientados a crecimiento a largo plazo, otros enfocados en ingresos constantes. Los activos de crecimiento pueden ofrecer oportunidades de expansión patrimonial con el tiempo. Los activos de flujo de caja proporcionan estabilidad y liquidez. Juntos crean una estructura mucho más sólida. Una cartera que puede beneficiarse de los buenos momentos del mercado, pero que también tiene herramientas para atravesar periodos de incertidumbre. La verdadera fortaleza de una cartera. Cuando las personas piensan en inversiones, muchas veces se enfocan únicamente en el rendimiento. ¿En cuánto puede subir un activo? ¿En qué inversión podría duplicar su valor? Pero la verdadera fortaleza de una cartera no se mide solo en los años de crecimiento. También se mide en su capacidad para resistir los momentos difíciles. Las recesiones son inevitables. Los ciclos económicos continuarán ocurriendo. Y cuando esos momentos llegan, las carteras mejor preparadas suelen ser aquellas que fueron diseñadas pensando no solo en ganancias, sino también en estabilidad. El flujo de caja defensivo es una de las formas más efectivas de construir esa estabilidad. En el próximo capítulo vamos a profundizar en algo fundamental para cualquier inversor: cómo diseñar una cartera anticrisis paso a paso. Porque comprender los principios es importante, pero saber cómo aplicarlos en la práctica puede marcar una gran diferencia en los resultados financieros a largo plazo. Capítulo 5. Cómo diseñar una cartera anticrisis paso a paso. Hasta ahora hemos hablado de los principios. Hemos entendido qué es una recesión. Hemos visto la diferencia entre crecimiento y flujo de caja. Y también exploramos por qué algunos activos resisten mejor las crisis. Pero ahora llega la parte más importante. ¿Cómo se construye realmente una cartera anticrisis? Porque la estabilidad financiera no aparece por accidente. Se diseña, se construye con intención, y se basa en una estructura clara. Paso 1. Cambiar el objetivo de la cartera. El primer paso no es elegir activos. El primer paso es cambiar la forma de pensar la inversión. Muchas personas construyen su cartera con una sola pregunta en mente: ¿qué activo puede subir más de precio? Pero una cartera defensiva se construye con una pregunta distinta: ¿qué activos pueden seguir generando ingresos incluso si la economía se desacelera? Ese cambio de mentalidad transforma completamente la estrategia. El objetivo deja de ser únicamente maximizar ganancias en los buenos tiempos. El objetivo se convierte en mantener estabilidad durante todo el ciclo económico. Paso 2. Priorizar el flujo de caja. Una cartera anticrisis suele incluir activos que generen ingresos periódicos. Esto no significa eliminar completamente los activos de crecimiento, pero sí significa que el flujo de caja comienza a tener un papel central en la estrategia. Los ingresos generados por los activos pueden cumplir varias funciones importantes: cubrir gastos, reinvertirse, acumular liquidez, o aprovechar oportunidades cuando los mercados caen. En otras palabras, el flujo de caja crea flexibilidad financiera, y esa flexibilidad es extremadamente valiosa durante una recesión. Paso 3. Diversificar las fuentes de ingresos. Una cartera defensiva no depende de una sola fuente de ingresos. Busca crear múltiples flujos. Si una fuente se debilita, otras pueden seguir funcionando. Por ejemplo, algunos activos pueden generar dividendos. Otros pueden generar rentas. Otros pueden producir intereses. Lo importante es que el ingreso total de la cartera no dependa completamente de un solo activo o sector. La diversificación no garantiza ganancias, pero sí ayuda a reducir la vulnerabilidad de la cartera frente a cambios inesperados. Paso 4. Mantener liquidez estratégica. Durante los periodos de crecimiento económico, muchas personas invierten todo su capital. Pero los inversores experimentados suelen mantener algo que puede parecer contradictorio: liquidez. Dinero disponible. Tener liquidez permite algo muy poderoso durante las crisis. Permite actuar. Mientras muchas personas se ven obligadas a vender activos en momentos de caída, los inversores con liquidez pueden aprovechar oportunidades. Pueden adquirir activos a precios más bajos. Pueden fortalecer su cartera cuando el mercado está débil. Y con el tiempo,
esas decisiones pueden generar resultados muy importantes. Paso 5. Pensar en resiliencia, no en perfección. Ninguna cartera puede eliminar completamente el riesgo. Eso es imposible. Los mercados siempre tendrán incertidumbre. Los ciclos económicos continuarán existiendo. Pero una cartera bien diseñada puede tener algo muy valioso. Resiliencia. La capacidad de resistir. La capacidad de adaptarse. La capacidad de continuar generando ingresos incluso cuando el entorno económico se vuelve difícil. Ese es el verdadero objetivo de una cartera anticrisis. No evitar todos los problemas, sino estar preparada para atravesarlos. La diferencia entre reaccionar y prepararse. Muchas personas comienzan a preocuparse por las crisis cuando ya están ocurriendo. Cuando los mercados caen. Cuando las noticias hablan de recesión. Cuando el miedo domina el ambiente financiero. Pero los inversores que piensan estratégicamente actúan antes. Diseñan su cartera pensando en escenarios difíciles. Se preparan para los ciclos económicos. Y construyen una estructura que no dependa completamente del optimismo del mercado. Porque cuando llega una recesión, ya no es momento de improvisar. Es momento de confiar en la estructura que se construyó con anticipación. El siguiente paso en la construcción de una cartera defensiva. Ahora que entendemos cómo se diseña una cartera anticrisis, hay algo que todavía debemos explorar. Porque incluso con una buena estructura, muchas personas cometen errores que debilitan sus inversiones. Errores que pueden parecer pequeños, pero que pueden tener consecuencias importantes durante una crisis. En el próximo capítulo vamos a analizar algunos de los errores más comunes que destruyen carteras durante las recesiones. Errores que muchos inversores repiten sin darse cuenta, y que aprenderemos a evitar. Capítulo 6. Errores que destruyen carteras durante una recesión. Cuando llega una recesión, muchas carteras comienzan a debilitarse rápidamente. Pero lo interesante es que, en muchos casos, el problema no comienza durante la crisis. Comienza mucho antes. Empieza en la forma en que se construyó la cartera. En las decisiones que se tomaron durante los periodos de crecimiento económico. Y en los errores que muchos inversores cometen sin darse cuenta. Comprender estos errores es tan importante como conocer las estrategias correctas. Porque evitar ciertos errores puede proteger una cartera tanto como elegir buenos activos. Error 1. Depender completamente del crecimiento del mercado. Uno de los errores más comunes es construir una cartera basada únicamente en la expectativa de que los precios subirán. Durante los periodos de expansión económica, esta estrategia puede parecer muy efectiva. Los activos aumentan de valor. Las ganancias parecen llegar fácilmente. Y la confianza del inversor aumenta. Pero cuando el crecimiento se detiene, aparece el problema. Si todos los activos dependen exclusivamente del aumento de precio, la cartera queda completamente expuesta a las caídas del mercado. Sin flujo de caja. Sin ingresos constantes. Solo esperando que el mercado se recupere. Ese tipo de cartera puede volverse extremadamente vulnerable durante una recesión. Error 2. Concentrar demasiado capital en un solo sector. Otro error frecuente es la falta de diversificación. Cuando un inversor se entusiasma con un sector específico, puede terminar concentrando gran parte de su capital en esa área. Si ese sector atraviesa dificultades durante una recesión, el impacto en la cartera puede ser muy fuerte. Los ciclos económicos afectan a cada industria de forma diferente. Algunos sectores se desaceleran más rápidamente que otros. Por eso una cartera defensiva busca distribuir el riesgo entre distintos tipos de activos y sectores. No se trata de eliminar el riesgo. Se trata de no depender de una sola idea. Error 3. No tener liquidez disponible. La falta de liquidez puede convertirse en un problema serio durante una recesión. Muchas personas tienen inversiones, pero no tienen dinero disponible. Si surge una necesidad financiera o aparece una oportunidad interesante en el mercado, no tienen capital para actuar. En algunos casos se ven obligadas a vender activos en momentos desfavorables. Y vender cuando los mercados están cayendo puede significar aceptar pérdidas innecesarias.
Mantener cierta liquidez estratégica permite evitar ese tipo de situaciones. También permite aprovechar oportunidades cuando otros inversores están bajo presión. Error 4. Dejarse llevar por el miedo del mercado. Las recesiones generan emociones intensas. Las noticias se vuelven negativas. Los mercados fluctúan con fuerza. Y muchas personas comienzan a tomar decisiones impulsivas. Algunos venden inversiones por miedo. Otros abandonan estrategias que habían diseñado a largo plazo. Pero las decisiones basadas en el pánico rara vez producen buenos resultados. Los inversores que logran atravesar mejor las crisis suelen tener algo en común. Disciplina. Tienen una estrategia clara. Y entienden que los ciclos económicos forman parte natural del sistema financiero. Error 5. No tener un plan claro. Quizá el error más importante de todos es no tener un plan. Muchas personas invierten de manera improvisada. Compran activos porque están de moda. Siguen tendencias del mercado. O toman decisiones basadas en recomendaciones aisladas. Pero cuando llega una crisis, esa falta de estructura se vuelve evidente. Una cartera bien diseñada responde a una estrategia clara. Tiene objetivos. Tiene equilibrio entre crecimiento y flujo de caja. Tiene diversificación. Y tiene liquidez suficiente para adaptarse a diferentes escenarios. Esa preparación es lo que permite mantener estabilidad cuando el entorno económico se vuelve incierto. Aprender de los ciclos económicos. Las recesiones forman parte de la historia económica. Han ocurrido muchas veces. Y continuarán ocurriendo en el futuro. Cada ciclo económico deja lecciones importantes. Para los inversores que observan con atención, esos ciclos ofrecen una oportunidad de aprendizaje. Una oportunidad para entender qué estrategias funcionan mejor en momentos difíciles. Y qué errores conviene evitar. Las carteras más sólidas no se construyen en un solo momento. Se desarrollan con el tiempo. A través de decisiones conscientes, disciplina y aprendizaje constante. Preparando la mentalidad correcta. Después de analizar estos errores, queda claro que construir una cartera anticrisis no depende únicamente de elegir los activos correctos. También depende de la mentalidad del inversor, de su capacidad para pensar a largo plazo, de su disciplina para mantener una estrategia, y de su comprensión de los ciclos económicos. En el próximo capítulo vamos a explorar precisamente esa parte. La mentalidad del inversor defensivo. Porque incluso la mejor estrategia puede fallar si la persona que la aplica no tiene la mentalidad adecuada para sostenerla en momentos difíciles. Capítulo 7. La mentalidad del inversor defensivo. Hasta ahora hemos hablado de estrategias, activos y errores comunes. Pero hay un elemento que muchas veces determina el éxito o el fracaso de una cartera. La mentalidad del inversor. Dos personas pueden tener inversiones muy similares, y aún así obtener resultados completamente diferentes. La diferencia no siempre está en los activos. Muchas veces está en la forma en que cada persona reacciona ante los cambios del mercado, especialmente durante las crisis. Pensar en ciclos, no en momentos. Uno de los rasgos más importantes del inversor defensivo es su capacidad para pensar en ciclos. La economía no funciona en línea recta. Tiene fases de crecimiento y fases de desaceleración. Tiene periodos de optimismo y momentos de incertidumbre. Cuando una persona entiende esto, deja de sorprenderse por las crisis. Comienza a verlas como parte natural del sistema económico, no como eventos inesperados. Ese cambio de perspectiva reduce la ansiedad que muchas personas sienten cuando los mercados caen. Porque entienden que las recesiones no son permanentes. Son fases dentro de un ciclo más amplio. La paciencia como ventaja estratégica. El mercado financiero tiene una característica interesante. Premia la paciencia. Las estrategias diseñadas con visión de largo plazo suelen tener mejores resultados que aquellas basadas en decisiones impulsivas. Pero mantener la paciencia no siempre es fácil. Especialmente cuando el mercado atraviesa momentos difíciles, cuando las noticias son negativas, cuando los precios fluctúan, cuando parece que todo está cambiando. En esos momentos,
la disciplina se convierte en una ventaja estratégica. El inversor defensivo entiende que una cartera bien diseñada no necesita reaccionar ante cada movimiento del mercado. Necesita mantenerse fiel a su estructura. Separar emoción y estrategia. Las decisiones financieras pueden estar profundamente influenciadas por las emociones. El entusiasmo durante los periodos de crecimiento. El miedo durante las caídas. La ansiedad cuando el mercado se vuelve volátil. Pero las decisiones basadas exclusivamente en emociones rara vez producen buenos resultados. Por eso los inversores más experimentados buscan separar emoción y estrategia. Diseñan su cartera en momentos de calma. Establecen principios claros. Y cuando llegan los momentos de incertidumbre, se apoyan en esa estructura en lugar de reaccionar impulsivamente. La ventaja del flujo de caja en la mentalidad. Una cartera que genera flujo de caja también tiene un efecto psicológico importante. Cuando una inversión produce ingresos constantes, la experiencia del inversor cambia. El foco deja de estar únicamente en el precio del activo. Se desplaza hacia el ingreso que ese activo sigue generando. Ese flujo de ingresos puede aportar tranquilidad durante los periodos de volatilidad. Mientras el mercado fluctúa, los ingresos continúan llegando. Y esa estabilidad puede ayudar a mantener una mentalidad más equilibrada. Pensar como constructor, no como especulador. El inversor defensivo suele ver su cartera como una estructura en construcción, no como una apuesta rápida. Cada activo forma parte de un diseño más amplio. Cada inversión tiene un propósito dentro del conjunto. Algunas aportan crecimiento. Otras aportan estabilidad. Otras generan ingresos. Juntas crean un sistema financiero personal que puede adaptarse a diferentes escenarios económicos. Ese enfoque transforma la forma de invertir. El objetivo deja de ser encontrar la próxima inversión espectacular. El objetivo se convierte en construir algo sólido. Algo que pueda resistir los cambios del entorno económico. La calma durante la incertidumbre. Durante una recesión, el mercado puede volverse impredecible. Las noticias cambian rápidamente. Las opiniones se multiplican. Y la incertidumbre puede dominar el ambiente financiero. Pero el inversor que ha construido una cartera defensiva suele enfrentar esos momentos con mayor calma. Porque sabe que su estrategia no depende completamente de la dirección del mercado. Sabe que sus activos están diseñados para generar ingresos. Y sabe que los ciclos económicos eventualmente cambiarán. Esa tranquilidad no proviene de ignorar el riesgo. Proviene de haberse preparado para enfrentarlo. Preparándonos para comenzar. Llegados a este punto, ya hemos recorrido los principios fundamentales de una cartera anticrisis. Hemos entendido cómo funcionan las recesiones. Hemos visto la importancia del flujo de caja. Hemos explorado los activos defensivos. Y hemos analizado la mentalidad necesaria para sostener una estrategia a largo plazo. Ahora queda una última pregunta. ¿Cómo empezar? Porque muchas personas piensan que construir una cartera defensiva requiere grandes cantidades de capital. Pero en realidad, el proceso puede comenzar de forma mucho más sencilla. En el próximo capítulo veremos cómo empezar a construir una cartera anticrisis incluso con recursos limitados. Porque lo más importante no es la cantidad inicial. Lo más importante es comenzar con una estrategia clara. Capítulo 8. Cómo empezar a construir una cartera anticrisis incluso con poco dinero. Después de todo lo que hemos explorado en este audiolibro, es posible que aparezca una pregunta muy natural. Todo esto suena bien. ¿Pero qué pasa si no tengo mucho dinero para invertir? Muchas personas creen que construir una cartera sólida es algo reservado para quienes ya tienen grandes cantidades de capital. Pero en realidad, la construcción de una cartera defensiva no comienza con grandes sumas de dinero. Comienza con una forma diferente de pensar las finanzas. Y con pequeños pasos que, con el tiempo, pueden transformarse en una estructura financiera mucho más fuerte. El primer activo, la disciplina financiera. Antes de hablar de inversiones, existe un activo que muchas veces se pasa por alto. La disciplina. Sin disciplina financiera, incluso grandes ingresos pueden desaparecer rápidamente. Pero con disciplina,
Incluso cantidades pequeñas pueden crecer con el tiempo. La disciplina significa algo muy sencillo: gastar menos de lo que se gana, ahorrar con consistencia y tomar decisiones financieras de manera consciente. Ese hábito crea el primer flujo de capital que permitirá comenzar a invertir. Comenzar con consistencia, no con perfección. Muchas personas posponen el inicio de sus inversiones porque sienten que necesitan el momento perfecto. Esperan tener más dinero. Esperan entender completamente los mercados. Esperan sentirse completamente seguros. Pero la realidad es que el aprendizaje financiero ocurre principalmente a través de la práctica. Pequeñas inversiones permiten aprender cómo funcionan los activos. Permiten entender la volatilidad del mercado. Permiten desarrollar la mentalidad necesaria para invertir a largo plazo. Por eso, comenzar con consistencia suele ser más importante que comenzar con grandes cantidades. Construir gradualmente el flujo de caja. Al principio, los ingresos generados por una cartera pueden ser modestos. Pero con el tiempo, esos ingresos pueden crecer. Cada activo que genera flujo de caja puede reinvertirse. Cada ingreso puede utilizarse para adquirir nuevos activos. Y poco a poco, la estructura comienza a fortalecerse. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es gradual. Pero tiene un efecto poderoso. Porque el flujo de caja comienza a crear un sistema donde el dinero empieza a trabajar junto contigo. Pensar a largo plazo. La construcción de una cartera anticrisis es un proceso de largo plazo. No se trata de obtener resultados inmediatos. Se trata de desarrollar una estructura financiera que pueda crecer y adaptarse con el tiempo. Las decisiones financieras consistentes, repetidas durante años, pueden producir resultados muy significativos. Ese es uno de los principios más importantes de la inversión. No es solo cuánto dinero se invierte, es cuánto tiempo se mantiene la disciplina. Convertir el conocimiento en acción. A lo largo de este audiolibro hemos explorado varios principios importantes. Hemos visto cómo funcionan las recesiones. Hemos comprendido la diferencia entre crecimiento y flujo de caja. Hemos aprendido cómo diseñar una cartera más resistente. Y también hemos analizado la mentalidad necesaria para sostener una estrategia financiera a largo plazo. Pero el conocimiento solo se vuelve valioso cuando se convierte en acción. La verdadera transformación financiera ocurre cuando los principios comienzan a aplicarse en la vida real. Cuando las decisiones financieras se toman con mayor conciencia. Y cuando el dinero comienza a utilizarse como una herramienta para construir estabilidad. La verdadera finalidad de una cartera anticrisis. Al final, el objetivo de una cartera defensiva no es solo proteger inversiones. Es crear tranquilidad financiera. Es construir una estructura que permita enfrentar los ciclos económicos con mayor confianza. Es reducir la vulnerabilidad frente a la incertidumbre. Y es desarrollar una relación más consciente con el dinero. Porque los ciclos económicos seguirán existiendo. Las recesiones seguirán ocurriendo. Pero quienes se preparan con anticipación pueden atravesar esos momentos con una base mucho más sólida. Una decisión que puede cambiar el futuro. Cada decisión financiera que tomamos hoy tiene el potencial de influir en nuestro futuro. Pequeñas acciones, repetidas con consistencia, pueden transformar completamente una situación económica con el tiempo. La construcción de una cartera anticrisis no requiere perfección. Requiere intención, requiere aprendizaje, y requiere comenzar. Porque al final, la diferencia entre quienes se preparan para los ciclos económicos y quienes reaccionan ante ellos, muchas veces comienza con una sola decisión. La decisión de empezar a construir algo más sólido desde hoy. A lo largo de este audiolibro hemos hablado de algo que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de dinero. La preparación. La mayoría de las personas piensa en invertir cuando la economía está creciendo, cuando los mercados suben, cuando las noticias hablan de oportunidades, cuando todo parece fácil. Pero los inversores que logran construir estabilidad financiera suelen pensar de forma diferente. Ellos entienden algo muy importante. Los ciclos económicos siempre cambian. Habrá años de crecimiento. Habrá años de incertidumbre. Y en algún momento,
Inevitablemente, llegará otra desaceleración económica. Pero la verdadera diferencia no está en cuándo llegará la próxima recesión. La verdadera diferencia está en qué tan preparado estás cuando llegue. Porque cuando llega una crisis económica, aparecen dos tipos de carteras. Las que dependen completamente de que el mercado suba. Y las que fueron diseñadas para resistir los ciclos. Carteras que generan ingresos. Carteras que mantienen liquidez. Carteras que fueron construidas pensando no solo en los buenos tiempos, sino también en los momentos difíciles. Eso es lo que llamamos una cartera anticrisis. No es una cartera perfecta. No elimina todos los riesgos. Pero crea algo que muchas personas buscan durante los momentos de incertidumbre. Estabilidad. Tranquilidad. Capacidad de adaptación. Y lo más importante de todo, control. Control sobre las decisiones financieras. Control sobre el flujo de dinero. Control sobre la estructura que sostiene tu vida económica. Porque al final, el objetivo de las finanzas personales no es solo ganar más dinero. Es construir una vida donde el dinero deje de ser una fuente constante de preocupación. Una vida donde las decisiones se tomen con mayor claridad. Donde los ciclos económicos no generen pánico, sino oportunidades. Y donde cada paso financiero contribuya a crear una base más sólida para el futuro. Todo lo que hemos explorado en este audiolibro es solo el comienzo. La construcción de una cartera anticrisis es un proceso de aprendizaje, de disciplina y de decisiones conscientes. Pero cada persona que comienza ese camino está haciendo algo muy importante. Está pasando de reaccionar ante la economía a diseñar su propia estabilidad financiera. Y ese cambio, aunque parezca pequeño al principio, puede transformar completamente la relación que una persona tiene con el dinero. Porque cuando el dinero deja de ser una fuente de incertidumbre, comienza a convertirse en una herramienta para construir libertad. Una herramienta para crear oportunidades. Y una herramienta para vivir con mayor tranquilidad. El verdadero poder de las finanzas no está en acumular riqueza. Está en construir estabilidad. Y ese es un camino que siempre comienza con una decisión. La decisión de empezar a pensar el dinero de forma diferente. La decisión de construir una estructura financiera más sólida. Y la decisión de prepararse hoy para los ciclos económicos del mañana. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero, las inversiones y las crisis económicas desde una perspectiva más clara, entonces este canal es para ti. Aquí estamos construyendo una biblioteca de audiolibros y guías prácticas sobre finanzas personales, inversiones, mentalidad financiera y estrategias reales para construir estabilidad económica. Así que si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu dinero, hacerlo crecer y tomar mejores decisiones financieras, suscríbete al canal. De esa forma no te perderás los próximos audiolibros que estaremos publicando. Y si este contenido te aportó valor, también puedes apoyarlo con un me gusta. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube recomiende este tipo de educación financiera a más personas. Gracias por escuchar este audiolibro. Y recuerda algo importante. Las crisis económicas son inevitables. Pero la preparación financiera es una decisión. Nos vemos en el próximo audiolibro. Antes de que te vayas, hay algo muy importante que quiero recomendarte. Si este audiolibro te ayudó a entender cómo proteger tu dinero durante las crisis, entonces el siguiente paso es aprender cómo piensan realmente los inversores más experimentados. Porque una cosa es evitar errores financieros. Y otra muy diferente es entender el sistema que utilizan quienes saben mover el dinero de forma inteligente. Por eso te recomiendo escuchar ahora el siguiente audiolibro del canal. El sistema del 1%, cómo invierten los expertos. Ahí descubrirás cómo estructuran sus decisiones las personas que han aprendido a hacer que el dinero trabaje para ellas. Te lo dejo aquí en la pantalla. Nos vemos en ese audiolibro.